Envió a través de la programación de la contratapa, y esto tiene que ver con el informe internacional al que nos tiene acostumbrado el licenciado Daniel Encina, colega nuestro, compañero de trabajo, y que se encuentra en Bogotá, Colombia, trabajando para la Universidad Distrital Francisco José de Calda. Daniel Encina, ¿cómo te va? Muy pero muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José. Un gusto estar en diálogo contigo y compartiendo el informe internacional para toda la audiencia de Radio Ancasti. Son las 5:13 aquí en Bogotá, Colombia. Y bueno, varias cosas están ocurriendo en toda Europa, pero particularmente en Francia. Luz del orden social y político republicano y su ciudadanía parece estar poniendo en cuestionamiento precisamente ese orden institucional. Claro, Daniel, estamos acostumbrados en Argentina a un país, acostumbrado a la lucha gremial, acostumbrado a las huelgas. Quizás Francia no es distinto, pero sí llevan una lucha ya intensa, una lucha que tiene que ver con los gremios, más conocidos como los chalecos amarillos. Esos gremios, Daniel, siguen hoy, son gremios franceses y llevan a cabo esta lucha de huelga general nuevamente, ¿no? Sí, hay que ver, hay que distinguir, José. Una cosa es el movimiento de los chalecos amarillos y otra cosa es lo que está sucediendo hoy martes, jornada en la que se está llevando a cabo en toda Francia esta huelga general de reivindicación con la justicia social frente a las políticas del presidente Emmanuel Macron y de su gobierno. El llamado fue lanzado por los sindicatos Confederación General del Trabajo, Fuerza Obrera y Solidaria, y las organizaciones estudiantiles UNL y UNEF. De acuerdo a lo anunciado, la convocatoria indica que los anuncios hechos por el presidente no responden a las expectativas del movimiento social, pues el precio de los productos de primera necesidad sigue en aumento, se mantiene la supresión del impuesto sobre la fortuna para favorecer a los más ricos, entre otras cuestiones de este tipo. El texto agrega que la movilización se dirige para reclamar el aumento de los salarios, de las pensiones y de las ayudas sociales, la igualdad entre hombres y mujeres y un verdadero derecho a la educación y a la formación. La protesta es la segunda del año, luego de la primera realizada el pasado 5 de febrero, en la que participaron más de 300.000 personas en toda Francia. Sin lugar a dudas, dista mucho de cómo son unas huelgas o cómo el Estado, si se quiere, interviene en este tipo de huelga. Había una prohibición, se empezó a conocer la prohibición casualmente de la protesta de los chalecos amarillos. Daniel, esto genera polémica, ¿no? Sin duda, José, lo que pasó el sábado generó polémica. Según buena parte de la opinión pública y de la prensa francesa, esto atenta, estas prohibiciones que vos decías, atenta contra los derechos ciudadanos propios de la vida de un orden social democrático y republicano. Ayer lunes el gobierno encabezado por Macron anunció una serie de medidas como respuesta a las protestas violentas de los denominados Gilets jaunes o chalecos amarillos que, como decíamos, el pasado sábado provocaron importantes destrozos en sus manifestaciones llevadas a cabo en los Campos Elíseos, la avenida más turística e icónica de París, cuyos comercios fueron saqueados y quemados por los elementos más violentos del movimiento. Entre las medidas del gobierno se destaca la destitución del jefe de la policía de París y la posible prohibición de manifestaciones en los Campos Elíseos y otros lugares que, si es que se prevén altercados por la presencia de los ultras. El primer ministro francés, Edouard Philippe, reconoció que la estrategia del mantenimiento del orden no fue ejecutada correctamente y anunció la destitución del prefecto de la policía de París, Michel Dupont, quien será sustituido mañana miércoles en el puesto por Didier Lallement, que hasta ahora ocupaba el puesto de prefecto de Nueva Aquitania. Daniel, ¿por qué se dice que las prohibiciones podrían poner en tela de juicio el orden social, democrático, por supuesto, y republicano de una Francia que viene siendo golpeada casualmente por esto, ¿no? En primer lugar, José, las escenas de violencia en París en el 18º sábado de protesta pusieron en entredicho la estrategia del gobierno ante los chalecos amarillos y la capacidad de la policía francesa para mantener el orden. Las imágenes de violencia en las calles de París mancharon la imagen de Francia en el exterior y alimentaron las críticas de la oposición política.
Pero por otro lado, y esto es grave y donde residen los principales cuestionamientos, las críticas opositoras consideran que de esta manera se mancilla el derecho a protesta de la ciudadanía, o al menos está en una línea muy fina, y además está la cuestión del componente de sospecha anticipada que pudiera justificar una acción policial. Es decir, si la policía sospecha con antelación de una posible acción violenta, podría actuar contra manifestantes. Así, la policía francesa tendrá a partir de ahora más autonomía sobre el terreno y contarán con más medios en sus intervenciones, explicó Edouard Philippe, ante las críticas de que la policía hizo el sábado poco para frenar a los violentos. En contrapartida con las críticas a estas medidas gubernamentales, el primer ministro anunció que la prohibición de manifestación en los barrios que han sufrido las consecuencias tienen por objeto precisamente proteger el derecho a la manifestación de la ciudadanía. Y finalmente se cuestiona que el gobierno se está encargando de las prohibiciones, pero no ocupándose de la cuestión que motiva los reclamos del movimiento social. Bien, Daniel, gran tema para estar atentos, sobre todo en una Francia que parece que no le encuentra la solución, y todas las relaciones, incluso que se pueden lograr desde afuera y tratar de intervenir, no alcanzan, como vos lo decías. Gran tema para seguir estando atento, y desde ya muy agradecido, Daniel. El agradecido soy yo, un gusto compartir el informe internacional y feliz día para usted, para todos los compañeros hombres de la producción de Radio Ancasti, y a toda la audiencia un gran saludo. Muchísimas gracias, Daniel. El licenciado Daniel Encina, desde Bogotá, Colombia, investigador de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, como siempre, en este increíble informe internacional a lo que nos tiene acostumbrado. Desde